Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días. En este 16 de febrero comenzamos nuestra Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez está en el estudio. Buenos días, Chomín. Muy buenos días, Natalia. Y Natalia Guado les habla al micrófono. ¿Y qué nos acerca hoy el Evangelio, Chomín? Pues hoy, 16 de febrero, celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Buenos días, Natalia. Santo y feliz domingo para todos. Hoy el evangelista San Lucas nos acerca a ese texto del Evangelio que hemos escuchado tantas veces, que hemos rezado tantas veces, que es el de las bienaventuranzas. Y quizá leerlo, una de las cuestiones que sugiere junto con las otras dos lecturas es la necesidad de confiar en Dios. Sin duda ninguna, este texto de las bienaventuranzas que sabemos pero que no acabamos de creernos, nos exige en primer lugar tener mucha confianza en Dios. Porque sin eso estas palabras, pues sí, las oímos, nos parecen bonitas. Es este texto tan precioso del Sermón de la Montaña, donde el Señor nos invita a ser felices, dichosos, santos, bienaventurados, pero a nosotros nos gusta ser eso, pero de otra forma. Es un poco también como en el Evangelio del pasado domingo, de cuando Jesús dice a los discípulos echad las redes en un día, eso, a plena luz del día, que los pescadores saben que no es el mejor momento, como el fiarse de Dios te ayuda a encontrar esa felicidad que nos dicen las bienaventuranzas y que quizá nosotros hoy en día depositemos esa felicidad en cosas tangibles, no cosas materiales, en dinero, en poder, en comprar, en el consumo. Nosotros queremos ser felices, buscamos la felicidad todos los días de cada día de nuestra vida, ¿no? Pero justamente a veces nos dejamos así un poco engatusar por estas ofertas baratas de que esa felicidad me la da un viaje, una compra, poder económico. Y nos olvidamos de que la felicidad no está en las cosas, sino en una persona o en las personas. Cuando la vida la compartimos con la persona o con las personas y la persona en mayúscula con Dios, entonces podemos empezar a entender lo que nos hará felices. Cuando Jesús pronuncia el Sermón de la Montaña, estas bienaventuranzas, no da la sensación que sea haced esto y seréis felices ahora para un cortoplacismo, ¿no? El proceso es un proceso largo, el camino de Jesús es para ser felices aquí y en la eternidad. No se limita a un tiempo, el tiempo que estéis viviendo seréis felices. Esto tiene otra visión mucho más completa. Creemos o nos gustaría que esto de ser felices, bienaventurados, dichosos, que nos dice el Evangelio, pues como si sois pobres, si sois humildes, si sois sencillos, se cumpliera mañana mismo, ¿no? Y claro, aquí realmente debemos ver un proceso o un proyecto más a largo plazo. La felicidad auténtica estará más adelante, es la meta a la que queremos llegar y mientras tanto en este camino, junto con el Señor, nuestra tarea es aprender a ser felices, así como el Señor nos dice, desprendiéndonos de cosas, compartiendo a veces el dolor, las lágrimas con los que lloran y de alguna manera sintiéndonos aprendiendo a ser felices desde otra dimensión, no la que el mundo nos propone. Comentábamos antes que es un texto que hemos escuchado mucho, rezado, pero quizá no sé si lo tenemos del todo interiorizado y si nos lo creemos de verdad. Creo que nos cuesta, pero bueno, en ese camino y proceso estamos. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos ayude a recorrer este camino de hacernos y de ser bienaventurados a lo largo de esta vida y luego, por supuesto, confiando en que lo disfrutaremos todos juntos en el reino de los cielos. Pues muchísimas gracias, José María. Buen domingo y muy buena semana. Buen domingo a todos. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes. Estamos con los ecos de ese Congreso de las Vocaciones y hoy nos acerca en su artículo, nos pregunta qué está pasando en la Iglesia. Claro, en los últimos domingos nos estaba escribiendo don Miquel. ¿Qué no está pasando en la Iglesia? Así es. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la Iglesia?
y hoy nos pregunta ¿qué está pasando en la Iglesia? Sí, porque si no daríamos la impresión de que lo que pasa en la Iglesia es fruto nuestro, lo que nosotros hacemos. Y ahí no tenemos que olvidar que el que gobierna la Iglesia, el que la lleva, el que la inspira y alienta, es el Espíritu Santo. ¿Todavía estás saboreando ese congreso de las vocaciones con los 25 palentinos que participaron? Y de hecho nos han llegado ecos que la diócesis de Palencia es una de las que más jóvenes aportaba. Creo que éramos la delegación más joven, sin duda, porque el criterio era al menos un 30% de gente de menos de 35 y nosotros llevábamos el 50% de menos de 30. Con lo cual yo pienso que sí, que era la delegación más joven de toda España. ¿Qué se vivió en esos días en el Congreso? ¿Cuál es el pulso que se toma un poco de cómo estamos como Iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Este Congreso recogía el guante del de laicos que fue hace 5 años, que ya fue una sacudida preciosa para la Iglesia española, y se nota que todo el trabajo previo de estos años ha ido pues cristalizando y ha ido concretándose en que hay un ambiente nuevo, en que muchísima gente estamos ya trabajando en red, en que al final en la Iglesia española los conocidos que tenemos de unos lugares de otros, hay una preciosa comunión, es un lugar de intercambiar experiencias, porque había 64 talleres, ¿no? Pero un congreso que cuando es bueno es también todo lo que sucede en los entreactos, de las ponencias, de los talleres, de las celebraciones, y se veía que hay una Iglesia muy compactada y con una comunión y con un sentimiento pues muy parejo. Nos dice en su artículo, dice, estoy convencido de que la Iglesia está en una situación semejante a cuando era un bebé casi prematuro. ¿Estamos un poco volviendo a esas primeras comunidades? Claro. Hombre, también hay que decir que quizá esto nosotros no lo veremos, pero sí que nos toca a la siguiente generación y tal vez a la siguiente dejarles el terreno preparado para que se dé y ahora percibamos lo que dice Cencini, que estamos en un momento que podríamos llamar precristianismo. Porque lo que ha habido es la cristiandad, ahora estamos en la travesía en el desierto, pues 3-4 generaciones, y luego pues atisbaremos ya y entraremos en la tierra. Y eso lo hará esa generación a la que el Espíritu Santo le llevará a que otra vez el cristianismo aparezca en medio de la historia de la tierra como la novedad de Dios para todos. Dice don Miquel en su artículo qué está pasando en la Iglesia y contesta que el Espíritu Santo nos alienta a reconocer nuestra identidad. La misión de Dios para este mundo tiene una Iglesia, nos tiene a nosotros, llamados a liberar a la humanidad de las garras del faraón. Los cristianos hemos recibido la vocación, la llamada a vivir ya aquí la llegada del reino de Dios. Ese es uno de los aspectos que está cobrando mucha fuerza en la Iglesia los últimos años, porque quizá la secularización, la mundanización de la que habla el Papa nos ha hecho considerar que nosotros éramos una mera institución humana, cuando en realidad la Iglesia no es una institución, es el movimiento que suscita el Espíritu cuando Jesús está entre nosotros. De hecho, nosotros somos el propio Jesús, porque somos su cuerpo. Entonces, esa vivencia que antiguamente se llamaba mística es la convicción de que Dios está aquí, está entre nosotros y que Él ya llega. Podemos leer también en su artículo, dice, en la Iglesia está pasando algo hermoso desde hace décadas y ahora tal vez se nota más. Está despertando nuestro bautismo y desde él estamos llamados a concretarlo. Y dice también, en un congreso por las vocaciones puede dar la impresión de que solo algunos tenemos que meternos a curas o monjas. Dice, pero no es eso. Todos nos tenemos que meter a laicos, a misioneros, a evangelizadores, a militantes, a consagrados en una especial vocación al servicio de la comunidad. Claro, ese sería lo que pretendió el Concilio Vaticano II, despertar al gigante dormido que era el laicado. Y ahora ya percibimos que el bautismo es lo que pretendió el concilio, el sacramento que se sitúa en el centro y que es la fuente de todo, y todos los hijos e hijas de Dios hemos recibido del Espíritu un ministerio y un carisma y todos tenemos que responder a Dios de él. Dios nos llama a todos. Y por lo que nos dice en su artículo, también cantaron e incluso bailaron esa canción de Hakuna, de ¿para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que Dios tiene para mí. Sí, fue un momento precioso. Además, me gustó mucho porque en el festival había varios grupos, pero luego ya para el final salieron todos y todos cantaron el himno. Y también esto me dio una imagen de que esto es la Iglesia. No es que cada grupito hacemos lo nuestro, sino que realmente la legítima diferencia y que estemos distintos grupos al final confluía en una música en la que quien cantaba era la Iglesia, no era Hakuna, era una canción de Hakuna, pero estábamos todos. Pues muchas gracias, don Miquel. Nos alegramos un montón que hayan disfrutado y qué es lo que está pasando en nuestra Iglesia. Pues adelante con ella.
brújula familiar. Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Asier Aparicio nos habla del arte de educar. Proponemos en este artículo una reflexión sobre el arte de educar, y para centrar la importancia del tema, como en otras ocasiones, partimos de su significado etimológico. Educar viene de las raíces latinas educare y educere, que significan, de modo complementario, orientar, guiar, alimentar, y sacar de dentro, extraer a la luz. De acuerdo con el origen de este concepto, explicaremos de manera más extensa las implicaciones de ambas acepciones, teniendo en cuenta que en esta tarea, que supone todo un arte, hay un agente indispensable y que no puede ceder su compromiso a otras instituciones más frías: la familia. Respecto a guiar, orientar, alimentar, se trata de tres cometidos que, si se explican fuera de un contexto de preocupación amorosa, pueden fácilmente derivar en manipulación y servilismo. Me explico. La auténtica educación nace de la autoridad ejemplar, del vínculo que esa persona establece con alguien a quien admira y a quien quiere, y al que desea parecerse. Por tanto, nuestra responsabilidad como padres y educadores es generar un clima afectivo y de comprensión hacia quien se dirige nuestra misión. Solo así salvaremos la motivación en el educando y sus ganas naturales de aprender. Además, para educar debemos tener claro qué deseamos, hacia dónde se dirigen nuestros pasos, porque si los adultos vamos dando tumbos, ¿qué se puede esperar de quienes siguen nuestras huellas? Educar supone la incomodidad de sentirse observado, una suerte de sano temor a que el futuro reside en nuestras manos y a que, nos guste o no, somos modelos de los que nos suceden. ¿Cuán a menudo nos quejamos de los frutos de las nuevas generaciones cuando somos nosotros quienes les hemos sembrado? La responsabilidad como padres no se agota en dar a nuestros hijos lo estrictamente material, sino que incluye alimentar su esperanza y garantizar contra todo pronóstico y de modo práctico que vivirán en un mundo mejor. En cuanto al segundo significado, sacar al exterior lo que llevan dentro, no se trata sino de una declaración de confianza. Confianza sí, un fruto bastante esquilmado. ¿Y cómo no tenerla si conocemos a quienes educamos? Creer que alguien es capaz de lo mejor si se le ofrece las condiciones para mostrarlo. Fiarnos de nuestros hijos, por supuesto, aunque no ingenuamente, sino apostando, otra vez contra viento y marea, por su inocencia original. Les rodea un mundo de descrédito y ramplonería, y en ese sentido la familia debe construir un espacio diferencial. Un refugio en el que se escucha, se comprende, se brindan medios, se excusan errores, se dan oportunidades. Nuestros hijos corren el riesgo de retirarse y sentirse muy solos si no les brindamos ese lugar para el desahogo y la esperanza. Sí, van a pelear una guerra y nosotros seremos toda nuestra vida su descanso del guerrero, el lugar donde volver a encontrarse. ¿Cómo tirar la toalla y desistir de esta tarea tan maravillosa? Nuestra desidia les deja a la intemperie, en manos de sucedáneos de felicidad, como las redes o el consumo, que los protegen falsamente de su desamparo. En resumen, educar es hacer de guía, marcar humildemente nuestra senda e invitar a que otros la sigan. Es alimentar el cuerpo y también las esperanzas. Es sacar a la luz la inocencia original, crear un ambiente propicio para expresar lo que el mundo nos obliga a reprimir, como la compasión o la ternura. Y en esta bella tarea, que repetimos, es todo un arte, la familia es y será siempre una pieza imprescindible, un oasis en un mundo desértico, a la espera de otros oasis con que crear una selva. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Pues con esta canción Para quién soy de Hakuna, que se ha convertido en el himno del Congreso de las Vocaciones y que cantaron y bailaron los participantes de nuestra diócesis, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos, hoy mismo, dentro de unas horas, a las 12, en la Iglesia Parroquial de María Reina Inmaculada, en el barrio de San Juanillo, nuestro obispo don Miquel preside la Eucaristía con la que se pone broche final a la Semana del Matrimonio, una semana organizada por el Secretariado de Familia y Vida que ha llevado por lema «Llena su corazón, hazlo latir». A punto está de dar comienzo el curso Comunicar hoy la alegría del Evangelio que nos propone el Centro Diocesano de Formación, un curso que se desarrollará en 4 sesiones durante los meses de febrero y marzo. Para la primera sesión, que lleva por título Anuncio y comunicación del Evangelio en la cultura actual, contaremos con el religioso trinitario Juan Pablo García Maestro, profesor de Teología en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. ¿Cuándo? El próximo miércoles 19 de febrero de 7:30 a 9 en la Casa de la Iglesia, y también podrá seguirse por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. Pues que todos nos preguntemos ¿para quién soy? Pues feliz domingo, gracias Chomin y muy buena semana. Un abrazo a todos.